Silvia Dubrovsky tiene un segundo tema acá para desarrollar. Ha estudiado mucho estos días, Silvia. ¿Vos te pusiste a pensar los efectos que puede tener la música de Juanita Parra en tu cerebro? Si te ayudan a pensar mejor. Bien, no sé. Mi cerebro vino acá al estudio hoy, pero está un poco descuajerengado. Bueno, entonces podemos educarlo, porque viste que ahora en muchas capacitaciones docentes el tema de la convocatoria de la capacitación es educar el cerebro, ¿sí? Y parece que si hay algunos tips que dan en esas capacitaciones que pareciera que tienen efectos increíbles. Es decir, tan increíbles que yo no los creo, ni siquiera. Pero el otro día leía el título de que había puesto una publicación, alguien en una publicación en internet que tomaba una frase dicha en una de estas capacitaciones docentes. A ver. El recreo cerebral de las mujeres es el shopping. No es, o sea... Sí, lo he leído. Sí, ¿no? Es decir, sí. Podemos analizar un montón de cosas, pero la cuestión del recreo cerebral, ¿no? También, yo voy a ir diciendo cuestiones, no es para decir y después las matamos a todas las frases, sino para que tomemos la verdadera dimensión de la inconsistencia científica y teórica que tienen todas estas afirmaciones, pero lo más grave no es que haya alguien se puede parar y decir barbaridades. Ahora, decirlas en el marco de un Ministerio de Educación, en una capacitación, con un montón de docentes, eso sí es grave. Eso sí es grave. Es decir, el qué contexto científico y teórico están ofreciendo hoy estas capacitaciones docentes. ¿Cuáles son los supuestos respecto de los procesos educativos que tienen quienes tienen a cargo estas capacitaciones para hacer semejantes planteos, ¿no? Es decir, yo creo que si estas personas hubieran estado la primera parte de nuestro programa escuchando acerca de el legado de Paulo Freire y el valor que tiene para tratar esto en las aulas, les daría un poco de vergüenza lo que están diciendo. Pero lo cierto es que últimamente hubo muchísimo dinero, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, muchísimo dinero destinado a la investigación neurocientífica. Uh-huh. Ha habido, y esto lo digo sinceramente, digo con convicción en su costado positivo, ha habido enormes avances en el estudio de las funciones cerebrales, sí, las técnicas para el estudio de las funciones cerebrales. Esto ha tenido un impacto enorme. Pero como dice un neurocientífico, Steve Rose, dice lo que generó es una especie de arrogancia y de omnipotencia respecto de estos estudios, como si los resultados de los estudios de los neurocientíficos pudieran extenderse a cualquier área de cualquier disciplina, porque entonces uno puede leer trabajos sobre neuromarketing, trabajos sobre neuroeconomía. El otro día leía un trabajo sobre neuroleyes, ¿no? Es decir, de qué manera se juzga a la persona si la persona dice que ella no lo hizo, que fue su cerebro la que le hizo cometer el delito, y los estudios que hay en relación con eso. Lo cierto es que esto significó una gran industria, en el sentido de que si uno mira la cantidad de búsquedas en Google que hubo
por parte de profesionales y docentes en relación a la temática de la llamada neuroeducación aumentó exponencialmente. Es decir, que ha tenido mucho impacto en las decisiones de muchos profesionales y profesionales de la educación también, en buscar una solución a los problemas educativos en una ilusión respecto de las posibilidades de analizar el trabajo del cerebro. Y no sé si tuvieron la oportunidad de ver un video de una de estas capacitaciones que circuló muchísimo, sí, donde los capacitadores les hacían hacer unos ejercicios a los maestros justamente para mostrar las características que puede tener un recreo cerebral, ¿no? Hacer un dibujito con el dedo, aire. ¿sí? Dibujitos en el aire, como si si un dibujito en el aire tuviera directa relación con el trabajo cerebral y tuviera directa relación con el mejoramiento en los procesos de aprendizaje. El hilo conductor en todo esto tiene que ver con mostrar que hay un cerebro, aparentemente habría un cerebro que es el responsable de todos nuestros procesos de vinculación no solo con el aprendizaje, con el mundo en general, y que son las condiciones de ese cerebro las que van a posibilitar tener éxito o no en ese aprendizaje. Esto es lo que no tiene ningún sustento ni teórico ni científico, especialmente para quienes venimos del ámbito educativo y que confiamos, ¿no? Confiamos en el valor y la potencia de los procesos educativos, sociales y culturales en la construcción de sujetos críticos, transformadores. Esas condiciones no están en el cerebro de los sujetos, ¿sí? Es cierto que, como vos decís, Elena, si hoy no venía tu cerebro, vos tampoco venías, o sea, él está. Claro. ¿No? Viene con uno. Pero no es como también escuché en una de las conferencias de las profesionales a cargo de las capacitaciones docentes, cuando dicen que hay que enseñarle a los chicos que eso que tienen entre las orejas es lo que les va a permitir tener éxito en la escuela. O sea, no me lo dijo nadie, lo escuché yo de la misma boca de la persona. Es decir, que si nosotros, el mercado nos está diciendo, ¿no? Y está diciéndole a los niños que es eso que tiene entre las orejas lo que le va a permitir tener éxito en la escuela, quiere decir que estamos favoreciendo todas esas líneas teóricas reduccionistas y que ponen del lado de las condiciones del sujeto las posibilidades o no de tener éxito en la escuela. Es decir, que aquellos que tienen peores condiciones no tendrán éxito en la escuela, dejando de lado entonces todo el valor que tiene y esto lo digo como profesora a cargo de una materia que se llama teoría sociohistórica, o sea, se imaginan, ¿no? Desde ese lugar mostrar que esto que surge no está desligado políticamente del modelo de sujeto que el neoliberalismo necesita construir. Es un sujeto que se construya sosteniendo que son sus condiciones las que le van a posibilitar tener éxito. De alguna manera como que dependen de su propia voluntad. Y si los maestros escuchan esto, pero sin un sustento científico, ¿no? Porque las capacitaciones son meros discursos, o sea, puede ser muy divertido que nos digan, por ejemplo, que es muy bueno utilizar la música de Rocky y Superman para comenzar la clase, que Mozart es bueno, les digo acá ya que están las chicas de música, Mozart para tranquilizar a los niños,
¿sí? O que Ricky Martin es bueno para energizarlos, ¿sí? Pensar que es posible realizar ejercicios cerebrales, y hago el gestito de las comillas, Sí. Para fomentar el uso de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Esto es grave, digo, porque ningún neurocientífico va a sostener algo de estas características, ¿sí? Es decir, como dice Steve Rose, a mí como neurobiólogo me encantaría saber qué pasa en el cerebro de un chico cuando está resolviendo un problema de matemáticas. Pero el cerebro, el estudio del cerebro no me va a decir todo lo que él está haciendo para resolver ese problema de matemáticas, porque hay una historia, porque hay un contexto, porque hay una didáctica, porque hay un montón de elementos que entran en juego cuando el niño está en la escuela resolviendo el problema de matemáticas. Entonces, lo que Steve Rose dice, que es muy interesante, es que en realidad no es la pregunta que la educación le hace al neurocientífico la importante. La pregunta importante es la que el neurocientífico le hace a los educadores, porque sin la respuesta que dan los educadores que están en el lugar donde los procesos cobran realidad, y esa realidad siempre es en contacto con otros, siempre es en una situación social y cultural particular, son esos elementos los que el neurocientífico le interesan para construir su propio conocimiento, y no al revés. Entonces, la omnipotencia del saber pseudo neurocientífico nos lleva justamente a llegar a conclusiones que, insisto, que tienen mucho que ver con el modelo de sujeto que el neoliberalismo de estos tiempos necesita construir para ser dominado, manipulado, y que se acomode, ¿no?, pasivamente a las situaciones que realmente que les tocan atravesar en su vida. Entonces, yo quería como plantearlo desde este lugar, y lo último que quería decir, dice este neurocientífico, por ejemplo, dice, hubo una investigación para mostrar la relación, ¿no?, de los estudios neurocientíficos. Dice, hubo una investigación que mostraba cómo había ciertas zonas del cerebro, en este caso las zonas prefrontales, se iluminan. Cuando digo se ilumina, es que uno puede, con determinadas técnicas, ver qué sucede en el cerebro. Es fundamental saber cómo circula la información cerebral para el tratamiento de especialmente de algunas patologías, ¿no?, neurológicas, y ver sus tratamientos. Pero dice, estudiar las zonas prefrontales que se iluminan cuando los niños sufren exclusión social, no nos da ninguna línea posible para encarar cómo podemos ayudarlos a solucionar ese problema. Es decir, que no es a través de la intervención directa en el cerebro, como supuestamente nos pareciera que están diciendo los capacitadores hoy en día en relación a eso, sino que es justamente la inversa. El neurocientífico nos puede decir, miren, es cierto, en esta situación, estas zonas del cerebro, pero esto no me dice nada de cómo yo puedo ayudar a esta persona a resolver, a esta persona, digo, a esta sociedad, a este sistema, a resolver los problemas de exclusión social. Y para terminar, hace poquito en la facultad me habían pedido que escribiera un artículo justamente sobre este tema, y una de las últimas cosas que puse que me gustaría leer como para terminar,
El neoliberalismo precisa sujetos que asuman que lo que tienen entre sus orejas es lo que les permite aprender, que son sus condiciones las que le posibilitarán el éxito en la medida, entre otras cosas, que puedan adiestrar sus emociones. La teoría sociohistórica cultural, lo hice desde ese lugar, se presenta como el acto revolucionario que nos conduce a desarrollar propuestas pedagógicas constructoras de sujetos comprometidos con su sociedad, solidarios, transformadores, críticos, valores humanos por excelencia que no están en nuestros cerebros cuando llegamos a este mundo. Es la experiencia, que siempre es con otros y otras, y las condiciones dignas para aprender, las que entretejerán el lazo entre biología y cultura en el modo particular y singular que nos constituirá como verdaderos sujetos productores y transformadores de nuestra sociedad. Fin. La profesora Dubrovsky, un aplauso. ¡Qué columna! Bueno, hay que seguir de todas maneras con este tema de las neurociencias acá. Hay que tenerlo. Sí, porque sí, se permea y entra muy fácilmente, parece muy atractivo. Muy entrador. Es muy entrador. Es muy entrador. Subimos un poquito la cortina para ir a un corte. Gracias, Silvia Dubrovsky.